Creo que ya está grabándose. Sí, ya está. Bueno, al igual que en las tutorías anteriores, muchachas, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a ver un repaso teórico de los elementos de esta unidad 4 y al final de la tutoría vamos a dejar el espacio para hablar algunas consultas que puedan tener de esta tarea que ya pasó y que no ha pasado, para algunas, y de la tarea 5 que yo ahí les mandé una indicación de la posibilidad de hacerlo remoto o virtual, ¿verdad? Con docentes que ustedes conozcan, con padres de familia que ustedes tengan como más a la mano ante esta situación, porque ante los cierres muchas escuelas van a recurrir a planes remediales y capaz que no van a tener mucha oportunidad de entrevistar a docentes propiamente contactando al centro educativo. Entonces, por eso les mandé ese correíto, pero bueno, ahora al final lo hablamos bien, ¿de acuerdo? Por ahora, lo que vamos a hacer es ver la unidad número 4 que esta unidad es relativamente cortita. De hecho, la tutoría de hoy va a ser bastante corta porque los elementos son muy puntuales y son muy conceptuales. Entonces, vamos a ir viendo esos elementos conceptuales que tiene la unidad y irlos desarrollando, irlos comprendiendo un poquito para visualizar justamente este marco jurídico en materia de la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? En el sistema educativo costarricense. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí. Ok, igual muchachas, si se va la luz o si me quedo sin internet o si se me pega el Teams o si la imagen se queda pegado, porque vieran de que ya me da un problema que a veces se queda congelada la imagen y sácatela que me cierro el Teams, entonces me dan un momentito mientras yo me vuelvo mientras yo vuelvo a ingresar al Teams para seguir con la tutoría, entonces por si acaso, ¿verdad? De igual manera, si tienen alguna pregunta de la materia que vamos viendo, me interrumpen porque yo no puedo ver si levantan la manita. O sí veo, pero por encimita y como voy a estar viendo la pantalla, no voy a prestar tanta atención si levantan la manita. Entonces de una vez me interrumpen, me dicen, profe, y ahí lo vemos de una vez, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Déjenme subir esto un poquito por acá. Ok. Cuando hablamos del marco jurídico en la evaluación de los aprendizajes, tenemos que tener en consideración esos tres documentos que son los que le dan el cuerpo teórico, ese fundamento, a todo el proceso evaluativo en la educación costarricense, ¿verdad? Y bueno, primero que todo está la Constitución Política, la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Este documento lo conocen, la Constitución. ¿Han oído hablar de ella? Chiquillas, ¿lo han escuchado en algún momento esa palabra? Yo sí, profe. Yo sí la he Sí, escuchado. sí, Sí. por supuesto, ¿verdad? La Constitución Política es donde está toda la regulación en todos los ámbitos de el orden jurídico de Costa Rica. Acá es donde se regula todo, ¿verdad? En la Constitución Política se cubren todos los aspectos que regulan nuestra sociedad. ¿Para qué creen ustedes que se hace una Constitución Política, chiquillas? Donde vienen todas esas leyes que están ahí. ¿Para qué creen que se hace en los países, se crea? Profe, para que sigan como las normas o ciertas cosas que quieren establecer. Ujú, exactamente. Y esas normas regulan todos los ámbitos de la vida en sociedad. De hecho, esta constitución política es lo que regula nuestra vida en sociedad. Cuando se establece una sociedad, todo lo que tenemos nosotros acá en Costa Rica, una sociedad se refiere a todo ese ordenamiento jurídico, político, qué sé yo, toda esa estructura. Se construye una constitución para regular esa vida en sociedad. ¿Por qué se tiene que regular? Bueno, porque si nosotros vivimos en sociedad, tenemos que cumplir ciertas normas,
ciertos deberes y también vamos a tener derechos, ¿verdad? Pero tenemos que cumplir esos deberes que nos exige este territorio, en este caso Costa Rica, para vivir en sociedad. Entonces, la Constitución lo que hace es establecer ese ordenamiento jurídico a nivel amplio, a nivel grandote, ¿verdad? En el ámbito educativo y evaluativo, vienen algunos elementos que vamos a ver ahorita más adelantito, que nos guían para ir aterrizándolo más en ya la educación como tal. Luego viene la Ley Fundamental de Educación, que también se creó en la segunda mitad del siglo XX y que también establece esos elementos o parámetros ya específicos de la educación costarricense. Bueno, ¿para qué es la educación en Costa Rica? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuáles son esos derechos que tenemos a nivel educativo, deberes, etcétera? Todos esos aspectos que los vamos a ver ahorita más puntualmente se dan en la Ley Fundamental de Educación para aterrizar ya propiamente en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. ¿Ustedes en algún momento han leído fragmentos de la Ley Fundamental de Educación o del reglamento de evaluación? Yo sinceramente no, profe. Ni el Yo reglamento ni la tampoco. ley. No. Ok, está muy bien, no importa. Pero tenemos que irnos empapando de este ordenamiento. Ustedes van a ser maestras, muchas de primero y segundo ciclo, otras especialistas de alguna asignatura, algún idioma, creo que por ahí ven chiquillas de francés. Y bueno, el reglamento de evaluación es el que nos va a establecer a nosotros los lineamientos técnicos, es decir, qué es lo que tenemos que hacer ya cuando estemos en el aula para el desarrollo del proceso evaluativo, ¿de acuerdo? Que va de la mano con el proceso educativo, ¿verdad? Entonces, estos documentos debemos irlos conociendo. Cuando ustedes estén ya a nivel de aula, propiamente dando clases, este es fundamental que lo lean y que lo tengan ahí a la mano. Está en línea, lo pueden descargar, irle pegando un ojito para ir visualizando cuáles son esos lineamientos o esos parámetros que se establecen a partir de el reglamento de evaluación. Pero vamos de lo macro a lo micro, es decir, de lo grandote a lo más específico. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Constitución Política de Costa Rica con respecto a la educación. Bueno, y algunos elementos básicos del proceso. Primero que todo, nos establece en estos artículos del 76 al 83 algunos parámetros básicos de ese sistema educativo costarricense. Déjenme hacer esto chiquitito. Lo que pasa es que no puedo ver ahora sí si levantan la mano o no. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo les escucho. Ok, Sí, súper perfecto. bien. Ok, es que ya no puedo verlas del todo, pero bueno, vamos a ver. Me interrumpen cualquier cosa, voy a estar parando para preguntar por si acaso estoy hablando con Gasparín, por si acaso me desconecté o algo, ¿de acuerdo? Para que me respondan. El artículo 76 dice que el español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Este es el primer punto. 77. La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. 78. La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y en el sistema público gratuitas y costeadas por la nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto. Este artículo 78 es el que ha entrado mucho en conflicto en los últimos años por ese porcentaje que se establece desde la Constitución para la educación, porque se dice que es el 8% de todo el dinero que se recauda a nivel nacional, el que se va a invertir en educación. Porque vean ustedes que la misma Constitución dice que la educación preescolar, la general básica, que es toda primaria, primero y segundo ciclo y tercer ciclo de colegio, más la educación diversificada en los colegios, son obligatorias y en el sistema público gratuitas y costeadas por la nación. Es decir,
todas las personas que nacimos en este territorio tenemos derecho a la educación en todos esos ciclos. Y vean ustedes también que son obligatorias, ¿verdad? Esta inversión pública es la que en los últimos años se ha ido recortando por diversas situaciones de la administración y que ha generado conflictos con las universidades y otros entes protagonistas de la educación para que se cumpla ese 8% que se establece desde la Constitución política. Artículo 79. ¿Quién me lo quiere leer? Yo sé. Gracias. Dale, Jocelyn. Se garantiza la libertad de enseñanza, no obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. Gracias, Jocelyn. Y vean ustedes que dice que sí se garantiza, es decir, que sí pueden existir instituciones privadas que brinden la educación preescolar, primero y segundo ciclo, tercer ciclo de educación diversificada, es decir, los colegios y las universidades privadas, pero vean lo que dice acá la Constitución. Estará bajo la inspección del Estado. Es decir, aunque existe esa libertad de enseñanza, todos estos centros educativos tienen que estar supervisados por el Estado. De hecho, el Ministerio de Educación Pública tiene una dirección encargada de los centros privados y es la que regula y supervisa lo que se establece en cada uno de ellos, siempre de la mano con las políticas y los elementos propios del sistema educativo. ¿Quién me quiere leer la 80? Yo, profe. Gracias. Stephanie. La Stephanie, iniciativa gracias. privada en materia educacional merece estímulo del Estado en la forma en que indique la ley. Sí, gracias, Stephanie. Eso sí, no sé si ustedes en algún momento escucharon algunos colegios o instituciones que les decían subvencionadas. ¿Han escuchado esa palabra? Yo no. No. Bueno, son instituciones privadas. Yo tampoco. Son instituciones privadas que el Estado, el Ministerio de Educación en este caso, paga la planilla de profesores. Es decir, que aunque es una institución privada, se cobra, el ministerio paga la planilla de profesores, el salario de los profesores, porque esa institución se comprometió en un acuerdo con diferentes términos, depende de la institución y de la zona, con el ministerio para generar becas, para recibir a personas de escasos recursos, qué sé yo. Entonces se establece esta iniciativa desde el artículo 80 para fomentar también la educación de instituciones privadas y que el Estado mismo las pueda incentivar, ¿verdad? El artículo 81 dice que la Dirección General de la Enseñanza Oficial corresponde a un Consejo Superior integrado, como señale la ley, presidido por el ministro del ramo. Este es el Consejo Superior de Educación, que es el ente por excelencia que regula la educación costarricense y que administración con administración está presidido por el ministro o la ministra que corresponda o que esté en ese momento. Pero los miembros del consejo son más consistentes, duran mucho más tiempo que una administración. De hecho, su ingreso al consejo es por votación de los mismos docentes, los que estamos ya en ejercicio, y cada uno de ellos representa elementos propios de las diferentes ramas o ramos que se dicta dentro del consejo como tal. En el artículo 82 dice que el Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes de acuerdo con la ley. El artículo 83 dice que el Estado proporcionará y organizará la educación de adultos destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. Bueno, estos son los más representativos que se establecen desde la Constitución política. Ahora vienen algunos lineamientos, vamos a ver algunos lineamientos que se comenzaron a generar a partir de el reglamento. Pero bueno, antes de pasar a eso, ¿hay alguna preguntita de estos elementos generales de la Constitución? Están claritos, ¿verdad? Es algo muy general. La Constitución lo que establece es como un elemento general para ir aterrizándolo de manera más concreta en
las leyes o los reglamentos, en este caso el reglamento de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Algunos artículos muy importantes que se establecen en el reglamento de la evaluación de los aprendizajes nos dan como esa guía de qué es lo que se tiene que establecer en la evaluación como tal. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar ya a una realidad de aula, a un proceso educativo, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el comité de evaluación tiene un peso importante en la realidad de el centro educativo. Es muy probable que muchas y muchos de ustedes vayan a conformar el comité de evaluación. Algunas de ustedes en algún momento sacarán alguna especialidad, una licenciatura en evaluación para poder optar por ese recargo, ¿verdad? Del comité de evaluación. En muchas escuelas, bueno, no, en las escuelas se tiene que hacer un concurso interno para asignar ese recargo del comité de evaluación. Y a partir de ahí, las personas que tienen mayor conocimiento en la evaluación educativa son las que van a conformar ese comité, compañeras y compañeros de ustedes, ¿verdad? Y se comienzan a regular a partir de lo que se establece acá en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. ¿Quién me quiere leer el artículo 1? Yo, profe. ¿Quién me habla? Profe, si quiere. María José. María José, dale. Bueno, dice artículo 1. Las presentes disposiciones reglamentarias tienen como fin regular el proceso de evaluación de los aprendizajes y la implementación del sistema de convivencia estudiantil en el sistema educativo costarricense, sin perjuicio de la normativa que regula el acceso a la educación de la persona estudiante que requiere apoyos educativos. Perfecto. Gracias, María José. Entonces, en este primer artículo lo que se establece es como una generalidad, ¿verdad? Que el reglamento establece una serie de disposiciones para regular tanto la evaluación como los apoyos que se vayan a requerir de acuerdo a las características del estudiantado que se tenga, ¿verdad? Entonces ahí entra en juego un montón de elementos porque acordémonos que el sistema educativo, el sistema evaluativo se tiene que adaptar también a las situaciones particulares que vayan a tener nuestros estudiantes. Entonces por eso es que ese primer artículo hace como esa aclaración, ¿verdad? Que se tiene que establecer esas disposiciones. ¿Quién me lee el artículo 2? Si gusta lo leo yo, no sé. Si no Dale. hay alguien. Ok. El artículo 2. Derecho a la educación. El derecho a la educación, como elemento fundamental del Estado y el sistema educativo costarricense, se reconoce y garantiza en favor de todas las personas. Toda decisión de la Administración en materia de evaluación de los aprendizajes protegerá el derecho a la educación, así como los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución política y la normativa nacional e internacional vigentes en el país. Sí, gracias. ¿Quién me habló? Jocelyn. Jocelyn, gracias. Vean ustedes que no solamente en la educación y en el sistema evaluativo costarricense se tienen que seguir los parámetros que establece la Constitución política, sino que también nuestro país ha generado compromisos con instancias internacionales con respecto a algunos aspectos que se tienen que incluir en la educación y en la evaluación y que se tienen que establecer y cumplir en esa documentación como tal, ¿verdad? Entonces, el artículo 3 al final lo que establece es el concepto de evaluación de los aprendizajes para generarnos ya o para incluir, presentarnos ya los elementos más concretos del proceso evaluativo como tal. Dice así. La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo de recopilación de información cualitativa y cuantitativa que fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones por parte de la persona docente y el estudiantado para la mejora progresiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con este concepto, ya el reglamento lo que nos muestra es cuáles son esos parámetros o esos aspectos que tenemos que tener en consideración a la hora de ya enfrentarnos con una realidad educativa. Acá les traje este enlace de nos va a redireccionar
a una página del Ministerio de Educación. ¿Están viendo la pantallita? Sí. Sí, profe. Sí, acá vienen los lineamientos técnicos para el 2024. Este documento, muchachas, ha tenido muchas versiones. Entonces, si ustedes se meten a internet y buscan reglamento de evaluación, capaz que les sale uno del 2013, del 2014, del 2016, del 2018, del 2020, qué sé yo. Ahí sí tienen que tratar de buscar el más reciente, el que está colgado en la página del ministerio, para ir valorando los lineamientos que se establecen a partir de las particularidades que se tienen. Este reglamento para el 2024, bueno, trae una presentación general de los elementos que se tienen que tomar en consideración para el proceso educativo y los aspectos más relevantes que se indican desde los componentes de la calificación, porque no se acuerdan que en periodo de pandemia, cuando se dieron el cierre general de los centros educativos y que se tuvo que generar una estrategia, estos componentes se tuvieron que readecuar para esa realidad que se estaba dando en ese momento. Entonces, acá se establece cuáles son esas características y cuál es la división que se tiene como tal. En ese sentido, bueno, primero acá viene la división del curso lectivo, que está establecido en 2 periodos escolares, ¿verdad? En 2 semestres. En el pasado, no sé si ustedes se acuerdan en algún momento que los periodos eran trimestrales. Era el primer trimestre, segundo trimestre, qué sé yo. Se hacía de manera trimestral y se hacía esa división en el curso lectivo como tal. Para el 2024 se estableció de esa manera en dos bloques y se establece desde este documento para la organización de los comités de evaluación para la aplicación de las pruebas, ¿verdad? Y de todo el ciclo educativo como tal. Luego, bueno, por acá vienen algunos elementos del rol del docente y el rol del estudiante, qué es lo que se espera de cada uno de ellos, ¿verdad? Según sus particularidades. Ahorita les pego este enlace ahí en el chat para que lo tengan a la mano y le peguen un ojito más propiamente. Algunas características de las funciones de la evaluación, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? La diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y acá nos da como una conceptualización de qué es cada una de ellas y cuál es su papel. Los componentes del proceso educativo y algunas de las técnicas que se usan para la valoración, ¿verdad? Por parte de la persona docente. Y bueno, esos componentes vienen acá un poquito más explicados: el trabajo cotidiano, las tareas, las pruebas, el proyecto, la demostración de lo aprendido, el portafolio. Son algunos de los que vienen ahí establecidos. Los componentes van a depender de la asignatura. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo soy de primero y segundo ciclo, mis componentes de la evaluación van a ser generalmente el trabajo cotidiano, las tareas, las pruebas y la asistencia, ¿verdad? Pero si yo soy de alguna asignatura específica, algún idioma, eh, de alguna especialidad técnica, porque esto también permea todo el sistema educativo, puede que yo trabaje por proyectos o trabaje por demostración de lo aprendido o trabaje con portafolio de evidencias, qué sé yo. Acá vienen todos estos componentes que se utilizan en las diferentes asignaturas. No significa, por ejemplo, que si yo soy de primero y segundo ciclo, yo tengo que trabajarlos con todos. No. Por eso les decía yo a ustedes que es muy importante que ustedes se lean este documento y lo tomen en consideración, porque acá nos da la guía de cuáles son esos aspectos que nosotros, dependiendo de nuestra formación, vamos a seguir en el desarrollo de la educación y de la evaluación en este sentido. Acá el documento nos da unos conceptos de trabajo cotidiano, cuáles son sus aspectos y sus elementos y cómo se evalúan de acuerdo a las subáreas, como por ejemplo los ITEC y los INDEAS, que son unas modalidades que eh, brinda el Ministerio de Educación Pública. eh, y bueno, los elementos que se toman en consideración para ese proceso evaluativo, algunas técnicas y instrumentos y cómo se implementan, cómo se llevan a cabo ya en la realidad de aula. Vienen los componentes por agente, la autoevaluación y la coevaluación, de cómo se tienen que establecer, y nos dan también algunas guías del estudiantado de cómo lo deben aplicar entre ellos. Y los registros de información, ¿verdad? Los que son de activo
y para qué se utilizan. Y bueno, también lo de la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Para qué es que se utiliza esa información y cómo yo la puedo establecer y aplicar? Los cálculos de notas finales, los elementos de las pruebas, es decir, los exámenes, las calificaciones de las tareas cortas, lo que nosotros comprendemos, cuáles son los componentes, el puntaje que se le brinda a cada una de ellas, el componente de la asistencia, el del proyecto y cómo se evalúa también. Y bueno, en general el documento lo que da es como esa guía, ese lineamiento técnico de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cuáles son esos componentes como tal. Acá, en esta parte, ya se nos desglosa en este caso, la mayoría de acá son de primero y segundo ciclo. Entonces dice, artículo 34, valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación en el primero y segundo ciclo de la educación general básica. La calificación de los aprendizajes de las personas estudiantes en la asignatura de formación tecnológica en primero y segundo ciclo será el resultado de la suma de los siguientes valores. Creo que por acá estaban las otras. Déjenme ver un momentito. No, sí, acá estaban. Entonces, tenemos que trabajo cotidiano, tarea, pruebas y asistencia, ¿no? Pero esto es para la formación en tecnológica. Esta de acá es valor porcentual de cada uno de los componentes de en el segundo ciclo de la educación general básica. Si ese es el de segundo ciclo. Ujú. Acá viene el de tercer ciclo. Y acá viene el de educación diversificada. Y este es para IPEX y SINDEAS. Este es para el plan de estudios de educación especial. Sí, etcétera. No, este de arriba sí era para primero y segundo ciclo, este de acá que vimos. Bueno, entonces la idea de mostrarles este documento es que ustedes vayan valorando o vayan visualizando esa división de los componentes de evaluación y cómo nosotros los vamos a dividir y los vamos a utilizar ya en nuestra realidad educativa, ¿verdad? Y cómo esas particularidades nos van a ir brindando, perdón, nos van a ir brindando esa realimentación que vamos a necesitar para comprender cómo vamos a ejecutar el proceso educativo como tal. Para copiarles acá en el chat el reglamento para que lo tengan ahí de una vez. Revisen a ver si lo pueden abrir, muchachas, porfa. ¿Pudieron? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Profe, está. Ahora sí, a mí ya. Les Profe, llegó yo no, ¿No tienen acceso al chat? yo no puedo. Profe, yo y sí me sirve. ¿Saben por qué no pueden los que no pueden? Seguramente ingresaron desde un correo que no es el correo UNED. Como el Teams está enlazado a la UNED, entonces los que no pueden seguramente es porque ingresaron de un correo que no es el correo UNED. Lo que pueden hacer, bueno, cuando ya terminamos la tutoría, ingresan, pero con el correo UNED y ya pueden ingresar y descargar el reglamento. Pero si ya uno la vio, quiere decir que sí se colgó bien acá en el chat. Muy bien, seguimos. Me dicen porfa si me escuchan. Y profe. Sí, ok. Entonces, vamos a ver ahorita algunos elementos de la Ley Fundamental de Educación, que era el otro documento que yo les comentaba. Este documento, la Ley Fundamental de Educación, tiene varios aspectos. Los fines, bueno, varios capítulos, en cada uno de ellos se establecen parámetros que se toman en consideración ya a la hora del ordenamiento del proceso educativo. Vean ustedes que está dividido en varios capítulos y algunos traen los fines, cómo se de la persona docente, la educación especial, la educación y la comunidad,
establecimientos privados de educación, el personal, las juntas de educación, etcétera, qué sé yo. Entonces, esta ley contempla elementos también a nivel macro, pero que nos van dando más luz con respecto a esas características que se dan para el proceso educativo como tal. ¿Quién me quiere leer estos fines acá, porfa? Hola. Profe, todos los leo. Sí, porfa. Ok. La formación de ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana. Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad. Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas. Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. Exacto. Estos fines lo que establecen es como esa pretensión o lo que se espera que nosotros como individuos logremos y alcanzar en la sociedad, ¿verdad? Y cómo el Estado va a procurar brindarnos esas herramientas para nosotros ser ciudadanos de bien dentro de esta sociedad que estamos construyendo. Recuerden que la sociedad se construye a partir de ese ideal de ciudadano. Entonces, estos fines de la educación costarricense es ese fin. ¿Para qué es la educación en Costa Rica? Bueno, el fin de la educación es que, bueno, ¿cuál es? Que se formen ciudadanos para una democracia, que se concilien los intereses individuales con la comunidad, ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes, derechos, tacataca, ¿verdad? Esos fines son los que se establecen en la Ley Fundamental de Educación. También ahí en la ley se establecían esa división del sistema educativo costarricense, ¿verdad? En los ciclos. Primero en preescolar, con estos dos ciclos, el ciclo materno-infantil, el ciclo transición, la educación general básica, con primer ciclo y segundo ciclo y tercer ciclo, y la educación diversificada, que tiene la rama académica, la rama técnica y la rama artística. Y finalmente la educación superior, con la universitaria y universitaria. Vamos a ver si comprendemos esto. En la educación general básica, entonces está de primero a tercer grado de escuela, ¿verdad? De cuarto grado de escuela a sexto grado de escuela. Y de séptimo grado de colegio a noveno grado de colegio, ¿verdad? Esa es la educación general básica. Esos son los elementos que se establecen para ese ciclo. Cuando ingresamos a la educación diversificada, ingresamos ya a la rama académica, en los colegios académicos, ¿verdad? Como tal, cuando ingresamos a un colegio académico, nosotros pasamos de séptimo a noveno, que corresponde, pero estamos en un ciclo, en una institución ya de colegio como tal, y si estamos en otro en otra oferta, vamos a pasar a la rama técnica, que son los colegios técnicos, los diferentes colegios técnicos con sus diferentes carreras técnicas que se ofrecen de acuerdo a las necesidades de la comunidad y a las características propias del contexto, o a la rama artística, que son los colegios artísticos que también tiene el sistema educativo. Y cuando finaliza la educación diversificada, pasamos a o universitaria, ¿verdad? Entonces acá entra el INA y ya las universidades públicas que tiene nuestro país. Dentro de las universidades, perdón, dentro de las universidades también se ofrecen carreras técnicas, que son cortitas, ¿verdad? No son un bachillerato en la carrera como tal, pero brinda las herramientas, qué sé yo, para un técnico en, qué sé yo, turismo o lo que sea. Entonces, bueno, así está dividido el sistema educativo costarricense y eso es lo que se establece desde la Constitución. Acá tenemos otra vez este concepto para recordar para qué es la evaluación de los aprendizajes. Y un aspecto que quiero que tomemos muy en cuenta es este que dice acá, juicios de valor.
¿Qué significa que nosotros vamos a emitir juicios de valor? ¿Qué creen ustedes, muchachas? Emitir juicios de valor. ¿Qué creen que significa? Ya, profe, evaluar, pero con significado, o sea, que sirva, que sea verídico, que sea conforme a lo que los estudiantes necesitan. Ujú, exactamente, que sea verídico. Eso que decís es muy importante porque cuando Es como nosotros un tipo vamos de a emitir, evaluación, profe. sí, cuando nosotros vamos a emitir un juicio de valor, a ver, ¿cómo se los explico? Nosotros podemos Profe, emitir un juicio, sí, una consulta. Ese emitir como un juicio de valor es como emitir o bueno, o decir algo basado como en algún, porque habla como de, con respecto no sé, como es que no sé cómo decir, como, o sea, sí estar como el punto de vista, pero estar basado en algo, ¿no? sí, exactamente. Algunas veces nosotros damos un juicio de valor errado porque puede que sea una concepción, un estereotipo, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ay, tal y tal persona, esta, que estamos emitiendo un juicio de valor, pero es subjetivo porque es una opinión propia. Pero en evaluación, cuando hablamos de que la información que nosotros vamos a dar es para decir que nosotros nos vamos a sustentar en documentos, en instrumentos de evaluación. La evaluación de un trabajo cotidiano, y utilizamos una lista de cotejos, ¿se acuerdan? Sí, no, presente o no presente. Emitimos un juicio de valor de acuerdo a ese instrumento. Nosotros tenemos una base técnica, un documento que nos respalda. No es que nos estamos inventando ese juicio de valor, sino que estamos diciendo que según este instrumento y los indicadores que teníamos ahí, Juanito no cumplió con tal aspecto, entonces por eso se le bajó un punto. ¿Me explico? Cuando emitimos un juicio de valor, quiere decir que nosotros vamos a tener un respaldo en un instrumento de evaluación técnicamente elaborado con los indicadores que nosotros construimos y a partir de nosotros podemos decir, bueno, el 57% de los estudiantes aún no ha comprendido el concepto de suma y resta. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Ya, y pues mi juicio de valor es que tengo que redireccionar la mediación, tengo que volver a retomar el tema y explicarlo de otra manera, porque no lo están logrando. Sí me doy a entender, muchachas. ¿Entienden el punto? Cuando se dice emitir un juicio de valor. Sí, profe. Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ese juicio de valor, vamos a emitir, es para tomar decisiones también, ¿verdad? Es justamente para nosotros visualizar cómo podemos avanzar en ese proceso educativo. Y acá están estos dos conceptos que nosotros vimos al puro inicio de este curso, el concepto de evaluar y el concepto de medir. ¿Se acuerdan, muchachas, cuando hablábamos que en el pasado, los que somos más viejillos, a nosotros nos medían mucho en el sistema educativo costarricense? Nos aplicaban 3 exámenes y si nosotros nos quedábamos en los exámenes, nos quedábamos y teníamos que repetir el año. Y los exámenes eran meramente memorísticos y se premiaba mucho a las personas que tenían mucha memoria, y a los que no teníamos tanta, ya y pues nos iba como un quebrado, ¿verdad? Cuando se comienza a dar toda esta transformación educativa y el concepto de evaluación se hace mucho más presente, podemos ver que la medición, el medir, es un aspecto que está dentro de la evaluación, pero no lo es todo. ¿Quién me quiere leer el concepto de evaluar? Si quiere le ayudo, profe. Dale, gracias. Evaluar es un proceso continuo de recopilación de información durante el proceso de construcción del conocimiento, que fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones para la mejora progresiva del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es así como la evaluación es una herramienta determinante para atender a la diversidad, conocer las fortalezas, habilidades, ritmos y estilos de aprendizajes, intereses, cualidades o talentos de forma individual y en el trabajo colectivo.
Léete el de medición, porfa. Bueno, dice medir consiste en asignar números a objetos, eventos o conductas, de acuerdo con reglas específicas y explícitas, lo cual implica seguir un procedimiento para obtener valores numéricos a la ejecución de una persona. Es decir, solo hay una descripción numérica porque se cuantifican los resultados durante un momento determinado. Perfecto, muchas gracias. Ahora yo les voy a preguntar, ¿medir es malo? No, ¿Es profe. incorrecto? No, ¿verdad? Que por supuesto que no. Nosotros en evaluación siempre vamos a medir de una u otra forma, ¿verdad? Algunos conocimientos, algunos aspectos que vamos a necesitar para la promoción o para registrar información, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener presente es que medir no es todo en el proceso evaluativo. La medición es uno de los aspectos. En el pasado sí se tomaba como sinónimos, como que evaluar y medir era casi que lo mismo. Y ya estamos claritos en que no, ¿verdad? Son elementos bastante diferenciados entre sí. En ese sentido, y retomando lo que ya hemos visto anteriormente, las funciones de la evaluación nos van a dar a nosotros todos esos elementos que vamos a requerir para construir un proceso educativo y evaluativo elaborado, ¿verdad? Desde la evaluación diagnóstica, que nos permite conocer el estado inicial de la persona estudiante en las áreas del desarrollo, cognitiva, socioafectiva, psicomotriz, con el fin de facilitar, con base en la información que de ella se deriva la aplicación de estrategias correspondientes y que a partir de ahí nosotros vamos a tomar decisiones para ver cómo vamos a abordar esos contenidos hasta la evaluación sumativa y formativa, ¿verdad? Que nos van a brindar información necesaria también para la toma de decisiones y para reorientar los procesos y también para realimentar a los estudiantes o la sumativa, que lo que va a hacer es constatar esos logros en términos cuantitativos para una calificación, para una aprobación y ya a fin de cuentas para certificar conocimientos cuando nosotros nos dan el título. Estas funciones de la evaluación a nosotros nos van a dar las herramientas para poder ir desarrollando esas fases en la construcción de los instrumentos que vamos a necesitar, desde los planeamientos hasta la ejecución y elaboración de dichos instrumentos y la validación como tal, ¿verdad? Esos parámetros o esas características que nos brinda el proceso evaluativo, nosotros los vamos a ir viendo paso a paso para ir visualizando de los componentes que yo voy a evaluar, cómo los voy a evaluar, ¿verdad? Entonces ahí entra en juego lo que vimos de los instrumentos de evaluación. ¿Se acuerdan cuando vimos cuándo era más fácil utilizar una rúbrica o mejor utilizar una escala numérica o una lista de cotejo? Dependiendo del ciclo, dependiendo de lo que yo esté trabajando y dependiendo de lo que yo quiero evaluar. A partir de esa premisa, la elaboración me va a exigir a mí tener un conocimiento general de ese contexto y cuáles son esos indicadores y criterios de evaluación que yo voy a utilizar para la construcción de esos elementos como tales, ¿verdad? Acá vienen algunos actores relevantes del proceso evaluativo y que establece el reglamento de evaluación. Y bueno, primero que todo está el estudiante, el docente, el director, el comité de evaluación, los profesionales en orientación y encargados legales. Cada uno de ellos tiene fundamental a la hora de visualizar ese proceso evaluativo. Y bueno, acá estaban lo de los componentes, ¿verdad? Que yo les había comentado a ustedes hace un ratito cuando ingresaban como tal. Algunas características o conceptualizaciones que se dan para cada uno de ellos. Bueno, acá tenemos el de trabajo cotidiano, que dice que son actividades educativas que se ejecutan, que ejecuta el estudiantado con la guía y orientación de la persona docente según la mediación pedagógica que se establece en el planeamiento didáctico de cada una de las asignaturas, acorde con el programa de estudio. Y es que el trabajo cotidiano va a ir de la mano con el planeamiento, ¿verdad? Porque, bueno, recuerden que el planeamiento era ese documento donde nosotros íbamos a proyectar qué es lo que voy a trabajar o qué es lo que yo voy a hacer, cuáles son esas actividades. Entonces, en el planeamiento, qué sé yo, María José dice que va a hacer un trabajo grupal, que lo va a hacer en grupos de 4, taca, 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 qué sé yo. Bueno,
Resulta que María José dice, bueno, en esta actividad que yo tengo proyectada en mi planeamiento didáctico, voy a hacer una evaluación de trabajo cotidiano. Entonces, para esa evaluación, construye una lista de cotejo o una rúbrica, qué sé yo, de acuerdo a lo que le sea más útil para ella. Y ya con ese instrumento, ya tiene un registro de ese momento como tal. Entonces, el trabajo cotidiano va de la mano con el planeamiento didáctico, ¿verdad? Porque a partir de ahí es que surge esa evaluación que yo vaya a realizar. Por eso es tan importante que nosotros cuando vamos a redactar esas queden bien, bien, bien claritas y bien a la hora de nosotros ya trasladar esos indicadores al instrumento que vamos a utilizar, estén lo suficientemente claros para que nada más hagamos un corte y pegue de indicadores del planeamiento a la rúbrica o a la lista de cotejo, ¿verdad? Y así podemos evaluar a los estudiantes en el trabajo cotidiano que vamos proyectando. Acá tenemos el portafolio, que es el orden de evidencias de aprendizajes estructurados, en la que demuestra los desempeños de las personas estudiantes. Como les comentaba, este se utiliza más en especialidades. Las tareas cortos que se asignan al estudiante con el propósito de reforzar aprendizajes grados según lo observado o recopilado en el trabajo de aula y que contribuye a reforzar los aprendizajes. Vean esta parte. Muchos docentes cometen el error de que cuando van a ver un tema nuevo, mandan una tarea y mandan a investigar, que investiguen sobre las regiones socioeconómicas y mandan una tarea. Pero ya eso nunca lo han visto. El propósito de las tareas, ¿qué es? Reforzar. Entonces, la tarea se asigna o se da después de haber abordado una temática o un tema para reforzar esos conocimientos. ¿De acuerdo? Las pruebas dice que son instrumentos de medición cuyo propósito es que el estudiantado demuestre la adquisición de habilidades cognitivas, psicomotoras o lingüísticas. Pueden ser escritas, de ejecución u orales. Eso era lo que hablábamos la otra vez cuando veíamos los tipos de pruebas. ¿Se acuerdan? No generalmente, siempre en primero y segundo ciclo vamos a estar trabajando con pruebas escritas. Las compañeras que eran de idioma van a estar trabajando más con pruebas orales. También pueden hacer pruebas escritas. Entonces va a depender mucho de la especialidad que tengamos cada uno de nosotros. Los proyectos se desarrollan en algunas asignaturas como cívica o algunas especialidades técnicas o llamadas especiales, y dice que es un proceso de construcción de aprendizaje guiado orientado para que por la persona docente. Parte de la identificación de contexto de interés de la persona estudiante tiene como propósito que el estudiante aplique lo aprendido en la realización reflexiva de un conjunto sistemático de acciones de interés en un contexto determinado del entorno social. Entonces vamos a ver algunos casos para reforzar esos elementos que vimos ahorita. ¿Quién me quiere leer este caso, porfa? ¿Le ayudo, profe? Sí, porfa. ¿Quién me habla? María José. Dale, María José. Dice, gracias. La persona docente tiene la potestad de asignar tareas para ser desarrolladas en un horario lectivo y en periodos de vacaciones o periodo de pruebas, ¿se dice así, profe? Calendarizadas, sí. Sí. En el centro educativo, con el fin de que el estudiante repase la materia vista en clase. ¿Qué pensás vos de ese enunciado? ¿Será verdad o será mentira? Profe, es que no sé, porque siento que es verdad y hay algo que es mentira, porque es que cómo van a poner tareas en vacaciones, por lo general no las ponen. Sí, sí. ¿Quién más quiere ayudarle a María José? ¿Quién me habló? Sí, María José. María José. ¿Quién más le Yo quiere digo ayudar a que es María José? falso. ¿Quién, perdón? Jocelyn, Jocelyn, vos decís que es falso. ¿Por qué? porque vacaciones son vacaciones. Profe, Ajá. yo también no pienso así. Bueno, será porque tengo mi hija ahí y yo no he visto que hagan eso. Bueno, no sé.
Ujú. Y mis hijos Bueno, tampoco. vean ustedes lo que dice. El docente, quiere decir ustedes, cuando ustedes sean docentes, el docente tiene la potestad de asignar tareas para que se desarrollen en horario lectivo. Quiere decir cuando están en la escuela tienen que ponerse ahí a hacer tareas. En periodos de vacaciones o en el periodo de las pruebas calendarizadas en el centro educativo para que repasen. Pues no, en ninguna de las opciones. Nosotros no podemos mandar tareas en horario lectivo. Las tareas son para que hagan en la casa, ¿verdad? Pero esas tareas no pueden en periodo de vacaciones, porque son vacaciones, como dijeron por ahí. Y Profe, tampoco es se que eso pueden ya, establecer. profe, eso yo creo que esa experiencia de uno que uno no se deja y cualquier cosa va a reclamar ahí en la escuela. O en periodo de pruebas calendarizadas. De hecho, sus estudiantes tienen exámenes, o bueno, en el caso de muchas de ustedes que son mamás, que sus hijos tienen exámenes, por ejemplo, esta otra semana es de puros exámenes. Pero la semana pasada, el viernes, la maestra dejó una tarea para hacer esta semana. Están en periodo de exámenes. Eso no se puede hacer. No se pueden dar tareas o programar tareas en periodo de exámenes. Por eso nosotros como docentes debemos tener mucho cuidado de cuándo asignamos esos periodos para las tareas e irlos dosificando para que no se nos llegue ya al final del periodo del semestre y ya y nos faltan como 2 o 3 tareas que asignar y ya vienen los exámenes y tengo que andar corriendo. Tenemos que distribuir bien cuándo vamos a aplicar las tareas para no andar improvisando después. Muy bien, entonces es falso. ¿Esta quién me la quiere leer? Si quieres, se la leo yo. Jocelyn. Dale, dale, yo sé. Enunciado. En el trabajo cotidiano se debe reflejar el avance gradual de la persona estudiante en sus aprendizajes. Ujú. Para mí ¿Qué es pensaste? verdadera. Ujú, muy bien. ¿Quién más piensa que es verdadera o falsa? Si es verdadera. Verdadera. Yo pienso, Profe, yo pienso que verdadera, sí, creo. porque tiene que aplicar las evaluaciones uno para ver si el estudiante va avanzando o no, o Profe, Exacto. ocupa otro tipo de evaluación, ¿verdad? Ujú. sí, yo creo que sí, porque a las chiquitas mías que están en el kinder, yo veo que la profesora del kinder me da esas hojitas y ven en qué va ella avanzando, en qué va ella. Ajá. Bueno, si estoy ahí, ¿verdad? No sé, yo lo tengo porque como eso no tiene, digámosle, como nota en sí, es un número Ajá. exacto, pero sí veo que ella me da la especificación en qué avanza, en qué le cuesta un poquito Ujú. más y así. Sí, exactamente. De hecho, eso es lo que busca el trabajo cotidiano, ¿verdad? Ir viendo ese avance gradual. Por ejemplo, si nosotros cuando vamos a hacer una evaluación de trabajo cotidiano valoramos que hay muchos estudiantes que no están logrando algo, tenemos que redireccionar, ¿verdad? Y tomar decisiones, los juicios de valor que hablábamos hace un ratito, para lograr esos aprendizajes por parte del estudiantado. Recordemos, muchachas, que el fin de nosotros docentes no es castigar, el fin es acompañar y ayudar a que los estudiantes logren esos aprendizajes. No es decirles, no, no pasó y ya, nos ponen la X. No, no. Nosotros tenemos que tomar decisiones y buscar la forma en la que nuestros estudiantes logren esos aprendizajes como tal. ¿Quién me lee la D? Yo, profe, lo puedo Le leer. ayudo. Sí, cualquiera de las dos. De todos modos hay dos ahí, se reparten entre una y otra. Que lo haga primero la compañera, profe. Yo hago el que sí. Bueno, dice, como parte de los componentes de la calificación no se debe de considerar la asistencia. Falso. Ajá, falso. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en la escuela o en el colegio que había un componente que se llamaba concepto? No sé si se Sí, en mi acuerdan. caso sí me acuerdo. Sí, pues resulta de que el concepto era un componente que estaba por ahí. El concepto era algo que se daba como arbitrariamente y de hecho muchos docentes lo utilizaban como un castigo, como una herramienta punitiva. Porque, por ejemplo, si yo veía que un estudiante era muy hablantín y me interrumpía y no sé qué, al final del periodo yo le ponía un 0 en concepto, ¿se acuerdan? Y no había nada que me dijera, que le dijera al padre de familia por qué le estaba poniendo un 0 en concepto o un 1. Generalmente tenía un valor de 5.
Entonces, era un componente muy subjetivo que era de acuerdo a lo que el docente decía. Se trató eventualmente de dar como una justificación a partir de la suma de algunos componentes que existían, pero después de un tiempo se decidió eliminarlo. La asistencia sí está ahorita como uno de los componentes de la evaluación y al igual que todos los demás, tienen una serie de parámetros para poder asignar ese puntaje. Ahora sí, ¿quién me iba a leer el E? Yo, María José. Dale, María José. Dice, la justificación de las ausencias o llegadas tardías deberá ser planteada por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la reincorporación de la persona estudiante luego de la ausencia o impuntualidad. Y yo considero que sí es verdadero, profe. No sé si es entre los 5 días hábiles, pero sí sé porque, por ejemplo, bueno, mi hijo lo operaron y yo tuve que escribir en el cuadernito de informe que dan y justificar con el comprobante médico todo, porque eso sí sé que después de cierta cantidad de ausencias o llegadas tardías, tiran como una alerta, algo así, porque uno no está cumpliendo con los derechos del estudiante. Sí, la alerta temprana que se envía y ya te pueden llamar hasta de alguna institución que vela por los derechos de la niñez, ¿verdad? Entonces, como veíamos hace un ratito en la Constitución, la asistencia al sistema educativo es obligatoria. No es que yo como padre escuela. En Costa Rica, la educación es obligatoria, entonces todos los niños y niñas tienen que ir a la escuela y las instituciones y el Estado tienen que procurar, tienen que garantizar ese derecho a la educación. Por eso, como María José decía hace un ratito, si ella no manda a su chiquito a la escuela en ciertos días y pasan los días y pasan los días, o por ejemplo, cuando ustedes sean maestras, que ustedes estén a cargo de un grupo y vean que un chiquito ya van 2 o 3 semanas y ustedes han estado llame y nadie contesta, ustedes tienen que activar estas alertas para que las entidades o las personas encargadas tomen cartas en el asunto. Y de hecho es una obligación de ustedes como maestras o de nosotros como educadores generar alertas para velar por el bienestar de los niños y las niñas. Entonces, correcto, es verdadera, ¿verdad? Muy bien. Esto es algo que había puesto acá, no lo vamos a hacer porque va a tomar mucho tiempo, pero nada más vamos a tomarlo en consideración. Dice, si usted fuera docente de segundo grado, ¿cuáles componentes de la evaluación de los aprendizajes tiene que utilizar en la materia de español y cuál sería el porcentaje de ellos? Eso está ahí en el reglamento que yo les pasé hace un ratito. Y bueno, acá están los componentes que se establecen para elementos. Vean ustedes que para segundo grado, en las materias básicas, el componente más alto es el trabajo cotidiano, con un 60. Las tareas, las pruebas, mínimo una, y la asistencia. ¿Por qué creen ustedes, muchachas, que el trabajo cotidiano es el que tiene mayor valor? Porque En es todo segundo lo que grado, ellos trabajan en clase, profe. ¿Perdón? Es todo lo que ellos trabajan en clase. Es todo el Ujú. desempeño que ellos hacen durante todo el curso lectivo. Profe, Exactamente. yo siento que ahora también el trabajo cotidiano va ligado con la asistencia, ¿verdad? Porque si no asisten, entonces no tienen ese 60% de trabajo cotidiano. Bueno, y si no se Y no, justifica también, ¿verdad? ajá, y si La no ausencia o justifican. la tardía también, ¿verdad? Buenas noches, profe. Una vez Hola. también yo estaba en una reunión de la niña mía que estaba en ese tiempo, creo que en octavo, y yo recuerdo que una mamá dijo, pero no, si solo con el trabajo cotidiano ya pasó, y respondió un señor que de hecho que es de aquí del pueblo, pero él no es profesor como tal, él es de la biblioteca y él súper simpático llega y le dice, no, mamá. No se trata simplemente de que el niño asista. El niño también tiene que, ¿cómo le digo? Como de la materia que está viendo, él tiene que tener un avance. No es que solo se va a sentar Ujú. ahí y va a escuchar la clase o se va a sentar ahí y se va a acostar a dormir. Él tiene Sí. que, aparte de asistir, llevar a hacer todos los trabajos en clase, pero también él tiene que, bueno, aprender. En breve,
en breve le dijo eso, él tiene que aprender, saber lo que él está viendo, que si, ejemplo, hizo, no sé, multiplicaciones, él tiene que tener un conocimiento a la final de que aprende, hoy vio multiplicaciones, porque no es simplemente vio multiplicaciones y se acabó. Sí. No, él tiene que, bueno, lo que yo le entendí, ¿verdad? Al señor, él lo que dijo, no, él tiene que tener es como a la final de la clase o al final del trimestre, él tiene que tener como el conocimiento de la materia que se está dando, porque eso también lo evalúa el profesor. Pero ¿cómo? Le dice la mamá, eso no es trabajo cotidiano, pero ahí se incluye eso. No es que solamente el niño se sentó y llevó la materia y hizo la tareita y no importa si sacó o los trabajos que hacen ahí y ya, no, él tiene que sí, estar aprendiendo, saber que si hizo multiplicaciones, al fin y al cabo puede resolver una multiplicación sola y que aprendió sobre el tema. Entonces yo de hecho que le digo a mi hija, ¿escuchaste? Y me dice, ma, y obviamente le digo yo, obviamente que yo también estoy aprendiendo, me dice, si no, ¿cómo hago los exámenes? Y yo, pero no es simplemente de sentarse y escuchar al profesor y estar, no, es que aparte de trabajar, tenés que aprender y tener un resultado sobre lo que estás aprendiendo. Sí, sí, sí. ¿Quién me habló? Angie. Angie, gracias Angie, de hecho toda la razón. Justamente Angie, el trabajo cotidiano se le da ese porcentaje tan alto porque es el que va a desarrollar todo ese proceso. Pero ve Angie que el trabajo cotidiano no es solamente llegar al aula y participar y estar hablando y aprender. No, nosotros como docentes tenemos que evaluar y asignar un puntaje. Por eso yo les decía hace un rato, Angie, que cuando nosotros vamos a evaluar trabajo cotidiano, tenemos que tener un instrumento técnicamente bien elaborado, donde vamos a sacar indicadores del planeamiento y los vamos a trasladar a ese instrumento que vamos a aplicar. Entonces, por ejemplo, vos como maestra, como futura maestra, no sé si estás en primero y segundo ciclo, pero si fuese el caso, vos como futura maestra, Angie, vas a decir, bueno, hoy voy a evaluar el trabajo cotidiano, voy a aplicar una lista de cotejo. Entonces vos asignás ya lo que van a hacer, el trabajo que van a hacer ahí en la clase. Entonces vos estás viendo, bueno, María sí trajo todos los elementos y vas marcando ahí, sí, 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 no, 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 lo que sea del instrumento. Marquitos no trajo esto, marcas que no lo trajo y los otros que sí lo trajo. Cada estudiante debe tener su instrumento lleno de esa evaluación. Por eso yo les decía que ahí está nuestro respaldo como docentes. Nosotros tenemos que tener esos documentos técnicamente bien elaborados, por si acaso viene un padre de familia y nos dice, bueno, ¿por qué usted a mi hijo le bajó en el trabajo cotidiano 2? En esa observación de trabajo cotidiano le bajó tantos puntos. Entonces Angie le va a decir, vea señora, es que en este trabajo ellos tenían que hacer esto, era un trabajo grupal donde iban a construir una maqueta, iban a investigar. Su hijo estuvo y vos le mostrás ahí la hojita donde vos marcaste, estuvo, qué sé yo, lo que sea, no presentó los materiales solicitados el día anterior, lo que sea que sean los indicadores que ustedes van a colocar ahí en ese instrumento, pero ustedes ya van a tener ahí el respaldo de esa observación, de ese trabajo cotidiano. Por eso les decía, y por eso vimos hace un ratito, que es un proceso paulatino, que se da secuencialmente para ir visualizando esos avances de acuerdo a el desarrollo del proceso educativo. De ahí la importancia de que el trabajo cotidiano tenga esas evidencias en instrumentos técnicamente bien elaborados. ¿De acuerdo? Con respecto a las tareas, vean que es un 10%, esa distribución nosotros la vamos a hacer. Nosotros vamos a decir, bueno, voy a hacer una tarea de tanto por ciento, otra tarea de tanto por ciento y otra tarea de tanto, qué sé yo. La cantidad la determino yo y yo establezco las fechas, yo como docente, ¿verdad? Establezco las fechas en las cuales voy a dejar esas tareas para reforzar esos conocimientos que ya se están trabajando. Luego tenemos las pruebas, que es mínimo una. Generalmente los docentes hacen una o dos. Puede ser una de 10 y otra de 10, o bueno, una de 20%. Esas pruebas son normal, pruebas escritas con los ítems, los tipos de ítems que nosotros ya hemos visto algunos por acá. Respuesta corta, selección, qué sé yo.
todos esos ítems que nosotros vamos a trabajar. Y la asistencia como tal, ¿verdad? Que como decía hace un ratillo por ahí alguna de ustedes, va ligada mucho también a este componente que está por acá, porque a partir de él es que se deriva ese conocimiento que vamos a ir adquiriendo poco a poco, que los estudiantes van a ir adquiriendo poco a poco. Luego tenemos la evaluación para segundo ciclo, quinto grado. Y vean ustedes que cambia un poquito. ¿Qué cambió acá en los componentes de primer ciclo a segundo ciclo? Las pruebas, profe. Ajá, y el trabajo cotidiano. Vean ustedes que se pasó 10% de trabajo cotidiano a las pruebas. Quiere decir que estas pruebas, que va a ser igual, mínimo una, van a tener un peso más grande en segundo ciclo para que los muchachos, los niños y las niñas, demuestren esos conocimientos adquiridos en la construcción de esas pruebas como tal, ¿verdad? Los demás componentes están iguales, las tareas y la asistencia, pero igual el trabajo cotidiano está sumamente alto. Esta distribución de los componentes es bastante reciente. Si nosotros nos vamos 10 años en el pasado, esta distribución era muy diferente. Las pruebas eran las que tenían mayor peso. Muchas veces las pruebas tenían hasta un 70% de peso porcentual. Quería decir que si yo me quedaba en las pruebas, ya yo me quedaba, ¿verdad? No había forma. Con el tiempo se fue dando una modificación a estos componentes en la evaluación, de acuerdo a los estudios, a las investigaciones que se habían dado o que se han dado con respecto a estos procesos de aprendizaje y los procesos educativos como tal. Y bueno, esta distribución lo que busca es justamente eso, ir balanceando esos aprendizajes y esos elementos que se han dado a través del tiempo y que los muchachos y las muchachas logren esos conocimientos de una manera más significativa. Muy bien, y hasta ahí llegamos con esta parte que era la parte jurídica, la parte teórica. Yo les comentaba que era más cortita esta parte conceptual, pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la temática. Si no, ya pasamos ahorita a lo de la tarea. Pero por ahora, ¿alguna preguntita de esto? ¿Algún comentario, alguna anécdota? Isabel. No, profesor, en la tarea. Ah, ok. María José. Profe, yo sí tengo un comentario. Eso es una injusticia porque yo en mis tiempos, profe, me hacían pero con unos exámenes y unas redacciones que de verdad, ahora yo creo que, profe, de verdad, es increíble lo que ha cambiado, porque incluso yo me acuerdo, profe, que a mí me regañaba mi mamá porque me ponían una lorita, porque me encantaba hablar y me bajaban hasta el cotidiano, profe. Yo no sé si usted se acuerda de esa famosa lorita que le pegaban Sí. uno al cuaderno. A mí me la pegaron en algún momento. Era un sello, era un sello. Era un sello, sí. A ver, profe. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Se me había olvidado la lora. Wendy. Profe, digamos, ya que lo de la asistencia va ligado al cotidiano y todo, digamos, si un niño justifica y justifica bien, digamos, con sentido las ausencias, ¿qué pasa con el cotidiano? El docente, nosotros los docentes tenemos que reajustar ese proceso evaluativo y aplicar la evaluación del componente de trabajo cotidiano cuando el estudiante esté en el aula. Como vos decís, si el niño o la niña tiene una situación de salud de él o de un familiar y las asistencias, perdón, las justificaciones son válidas, tenemos que nosotros los docentes, ¿verdad? Nosotros como docentes tenemos que ajustarnos a esa realidad y aplicar esa evaluación de trabajo cotidiano ya en el momento en el que el niño esté. Recuerden que esas evaluaciones de trabajo cotidiano son en momentos específicos, ¿verdad? Nosotros en el aula siempre vamos a hacer observación. Qué sé yo, Wendy, vos siempre cuando estés ya dando clases, vos vas a ver siempre qué estudiante trabaja solitito y no tenés que darle mucha indicación o cuáles estudiantes iban a necesitar mayor indicación o mayor acompañamiento. Pero en algunos momentos determinados, según lo que tu planeamiento establece, según lo que vos en el planeamiento proyectaste, vas a hacer una observación y una evaluación de trabajo cotidiano. Entonces, qué sé yo, vos decís, voy a evaluar
en estudios sociales, ahorita que estoy viendo relieve de la provincia en tercer grado. Entonces vos decís, bueno, vamos a evaluar esta actividad en el trabajo cotidiano y llevas tus instrumentos, tu lista de cotejo, tu rúbrica, tu escala, lo que sea que vos vayas a elegir y haces ese registro, ¿verdad? De esa actividad como tal. Nada. Buenas, Perdón, profe, yo Wendy. tengo una... Sí, no, Ok. Si quiere que hable primero la compañera, yo no tengo problema. ok, dale entonces, Natalie. Ok. Me surgió una consulta así de pronto. Cuando Sí. yo estaba todavía estudiando, ¿verdad? En escuela y colegio, habían, no todas las profesoras, pero habían profes que si uno sacaba algo mal o preguntaba, por ejemplo, en un idioma o una palabra que no entendió, le bajaban puntos de cotidiano. Y veo que eso se mantiene todavía con, digamos, con mi hermano, que él sí está en la escuela todavía. Eso, digamos, es permitido y se ajusta más que todo a la metodología didáctica de cada docente, o si hay algo que lo regule. ¿Cómo es la cosa? Si vos estabas en una clase de idioma, en inglés, por ejemplo, y vos preguntabas algo y era incorrecto lo que preguntabas, te bajaban puntos en cotidiano. Ajá, ok, digamos, me revisaban, yo qué sé, el cuaderno de matemáticas y una práctica de, no sé, 10 ejercicios, 10 multiplicaciones. Y de esas 10 multiplicaciones, 2 tenía malas, entonces me bajaban puntos en cotidiano. Pero vos las O sea, hiciste. ajá. No sé si, Es, si cambia es, o está ya es... incorrecto. No sé, el trabajo, a ver, si el instrumento, todo responde a un instrumento, Natalie, todos los docentes tenemos que tener un instrumento si estamos evaluando un trabajo cotidiano. El trabajo cotidiano no puede ser revisar el libro, el cuaderno, ¿verdad? Eso es una práctica y está incorrecta. Nosotros, si vamos a hacer una evaluación de trabajo cotidiano, nosotros construimos un instrumento que tiene sus indicadores de qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Si, por ejemplo, hacemos una práctica de matemáticas, como vos estás diciendo, y ya, el estudiante hace la práctica y consultó, pero tuvo un error en uno de los cálculos. eh, y yo como docente estoy incluyendo, si comete un error en los cálculos, pierde un punto, qué sé yo. Si está dentro de los indicadores, que no debería estarlo, tampoco se tiene que castigar en ese sentido, se podría notar que sí, que perdió un punto. Pero si está desarrollando la actividad y tiene un error de cálculo y es nada más de redirigir o redireccionar, uno como docente lo hace. Era lo que yo les decía hace un ratito, Natalie. La evaluación no debe ser vista como algo punitivo, algo para castigar. Tiene que ser vista para redireccionar, porque lo que se quiere es el logro de competencias, de habilidades, de conocimientos. ¿Cómo voy a hacer, cómo yo como estudiante voy a lograr esos conocimientos? Bueno, ya a partir de que el profesor me ayude, ¿verdad? Me corrija o me dé ese acompañamiento o ese seguimiento como tal, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que se tienen que tomar esas decisiones. Pero no, eso que me comentas vos sí es incorrecto. Sí, de hecho, yo, digamos, eso lo consideraría yo leyendo la materia y conforme lo que he estado estudiando en esta asignatura y a lo largo de la carrera, pero veo que todavía al menos hay docentes que sí lo aplican así, por eso quería preguntar si tal vez es una mala praxis Claro, o si hay de algo hecho es una que mala práctica. Ok, perfecto, muchas gracias, profe. Y vos como madre de familia o encargada, qué sé yo, podés llegar y decirle a la docente, ¿podría mostrarme por qué es que mi hermano o mi hijo, qué sé yo, perdió puntos en el trabajo cotidiano? Y la maestra sí te dice, no, es que él habla mucho en clase y no hace nada. Y vos le decís, bueno, ¿me podría mostrar los instrumentos que aplicó de las observaciones? Si la docente no tiene es porque lo está aplicando de manera, subjetiva, de manera arbitraria, y eso es apelable completamente, ¿verdad? Perfecto, profe, súper claro, muchas gracias. Mucho gusto. Wendy, si te quedó clarito lo que hablamos hace un ratito. Sí, profe, entendí más o menos, bueno, eso, que la evaluación, o sea, no es como que tenga que ser en un momento específico, sino que ya uno como docente, ¿verdad? Debería Uno lo saber, agenda, retomar y exactamente. apoyar al estudiante que ella y que no pudo ir por otras razones. Sí, exactamente. Muy bien.
Muchachas, hasta acá llegamos con la temática de la unidad número 4. No sé si por ahí escuché que había alguna pregunta o duda de la tarea, de la actividad 5. Profe, sí, es sobre el permiso, que no me queda claro. Solamente es un permiso el de que hay, de esa tarea que hay que aplicar en la escuela. Con ese mismo se puede hacer lo de la observación. Que te diga, lo de la entrevista. ¿Cómo? No te entendí. ¿Cuál permiso? El permiso que hay para aplicar a la escuela, solamente hay uno, bueno, en mis indicaciones ahí, en mi... La carta solicitando el permiso. Ajá, solamente tengo una, pero para la Sí, entrevista, es que yo ahí en el correo vieron que vos sos alumna mía, Isabel. sí. Yo ahí les puse en un mensajito que les envié que si ustedes conocían a una maestra que estuviera dando clases o que si conocían a un padre de familia, podían hacerle la entrevista a ellos. Entonces eso nada más es de que esa persona que ustedes entrevisten les firme la hojita, final de la entrevista les puede firmar ahí y ya eso ustedes lo colocan como evidencia. Profe, pero si la entrevista la hacemos por medio de la computadora, por medio de acá, por aquí, Por no medio de escrita. Teams. Entonces tomas un pantallazo de la entrevista y la pones en los anexos. Si la estás haciendo por Teams o qué sé yo, haces un pantalla, le decís a la docente, voy a tomar una pantalla de la entrevista para que nos quede ahí como evidencia de cuando hiciste vos la entrevista. Profe, en el Pues, caso de que sea por Google Forms, Eh, si el docente tiene firma digital, le pedís que si te la puede firmar por firma digital. Jay, si no sería que vos hagas un documentito donde le decís el docente tal, fue entrevistado el día tal y tal y tal, se lo mandes, que la persona te la firme y te la escanee y te la envíe para que vos la pongas en anexos. Pues, con permiso, profe, no me quedó muy claro lo de la carta. Lo hacemos No, con la misma carta que teníamos para la escuela. sí, No me quedó sí, clara la pregunta que hizo la compañera. Es la misma sí, carta sí, que sí. dimos para la escuela que tiene que volver a firmar el docente. Sí, si van a trabajar con el mismo docente o con la misma escuela y ustedes tienen la carta ahí y lo pueden hacer presencial, ustedes le dicen al docente que llevan la cartita y que el docente se las firme. Y no tengo Acuérdense que que estos tomar son, fotos. no es necesario. Si se las firman, no es necesario. Ok, Creo que y no venía ahí entonces, creo que en no venía ese, ahí nada de fotos en las indicaciones. en ese caso, donde dice que hay que tomar pantallazos, qué parte es esa? Es que yo estuve No, leyendo. no, Angie. No, no, eso fue ahorita que me preguntó Isabel, creo que fue si no lograba conseguir la firma, que yo profe, y si entrevista. es por WhatsApp, Porque profe, yo, si la, sí, porque yo Pero- pensaba hacerlo era con el mismo profesor que hice el taller. perfecto. Sí, Pero yo lo perfecto, Angie. pensaba hacer como personal, pues persona a persona, no sé, ¿verdad? Sí, Pensaba como, pero hay una parte donde dice que sí hay que conectarnos, ya esos somos compañeros, ¿no? sí, eso es porque acuérdense que el trabajo es en tríos, ¿verdad? Pero cada trío, por ejemplo, vos, Angie, vas a trabajar con dos compañeros más, pero vos igual tenés que hacer una entrevista a un docente y una entrevista a un padre de familia. Luego Ajá. ustedes se conectan ya los tres, ustedes tres, y ahí es donde es lo de la coordinación, ¿verdad? Lo que vos decías. Entonces, ustedes ya ahí construyen su informe con la información que los tres tienen. ¿Y ese informe es diferente o los tres llevamos el mismo informe? Es el mismo los tres. Por eso es que se tienen que conectar y tienen que coordinar y construirlo los tres juntitos porque es el mismo informe para los tres. Ya, lo que Mm. tenemos diferente es el profesor y el papá, eso hacemos las Ajá, preguntas, lo que ellos exactamente, digan. Ok, ok. exactamente, Yo pensaba hacerlo, exactamente. era personal porque el profesor Pero apenas empieza en la hacerlo, escuela. hacerlo personal, súper bien. Eso es es que, Angie, como se han dado tantos problemas con los centros educativos y a muchas compañeras tuyas no han logrado contactar, no tienen la oportunidad de ir al centro educativo, pero si vos podés, sería lo mejor que podrías hacer. Yo les estoy dando la oportunidad a los que no pueden de hacerlo de manera virtual, pero en teoría tiene que ser presencial. Nada más de que ahorita, por la premura de lo que está pasando, a las personas que no pudieran hacerlo, lo pueden hacer virtual. No significa que ya todos vayan. La idea es que Ya, sí, ustedes, porque
Sí, sí, Eh, exacto, ¿verdad? Ahí entra el compromiso y la ética de ustedes como estudiantes, ¿verdad? Que si yo tengo la posibilidad de irlo a hacer presencial y hablar con el docente y tener esa realimentación y yo aprender, que era lo que hablamos hace un ratito, o sea, de aprender yo, no salir como del paso nada más por salir del paso, ya ahí entra la ética y el compromiso como estudiantes de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Ok, y bueno, sí, igual porque yo estaba leyendo y yo decía, es difícil de que un papá se conecte. Usted sabe que los papás, bueno, yo vivo aquí en un pueblo, poco que conozcan el team, de hecho que fue una batalla cuando estuvimos en pandemia porque muchos papás no sabían ni cómo Sí, hacerlo porque hay gente que no conoce ese sistema. claro, Entonces yo decía, ya, imagínense, de hecho que era la consulta, yo, porque a mí yo prefiero mejor hablar con el papá, hacerle las consultas y es si mejor. tengo que tomarle fotos al papá o lo que sea, ya yo las tomo y las mando, ¿verdad? Pero yo Sí, sí me sí. preguntaba, es un poquito más complicado y no entendía esa parte. Más bien yo pensaba que tenía que el profesor conectarse con nosotros y los compañeros Ah, no, no, ahorita. no, no, Pero no. ya me queda Eso de más con... claro porque yo Sí, decía, sí, ya ahí uno tiene que hasta ponerse de acuerdo, decir al profesor que ella se sí. puede conectar y todo eso. Bueno, bueno. No, no, Dios guarde, no jamás. Ustedes, cada uno de sus, los tres hacen tres entrevistas a tres docentes, uno cada una, y tres entrevistas a tres papás, ¿verdad? A tres encargados. Luego, cuando ya se reúnan, ya ustedes ahí coordinan y arman su informe con toda la información que tienen y ustedes hacen toda la gestión para hacer el informe, porque es un informe por grupo. Ahí va toda la información de cada uno de los tres integrantes, ¿verdad? Ok, ok. ¿Y las Ujú. preguntas son esas que están ahí en el Ajá, trabajo o hay que sí. hacer otros, o esos son simplemente un ejemplo? Ahí vienen como lo mínimo, la guía. Si ustedes quieren incluir un poquitito más o si sienten que les hace falta algo más, pueden incluirla, no importa. Pero esas son las que tienen que estar sí o sí. Ok, ok, ok. Ujú. Está bien. Natalie y después María José. Sí, profe, no sé si hay algún problema, alguna contradicción, porque a mí en la escuela que yo hice el taller, la profesora me dijo que sí, que claro, ella me puede volver a colaborar y me ofreció la opción de que, digamos, muchas profesoras del centro también son mamás de los mismos alumnos del centro. Ah, ok. Entonces, no sé si habrá algún problema de que si algún docente que yo entreviste aparezca Vea, como docente, también aparezca como mamá. no, no, no hay problema. Mientras no sea la misma, qué sé yo, que la que entrevisté sea la docente y que también sea la mamá. Procura que sean dos, ¿verdad? Dos separadas. Sí, 1 y 3, ok. Y otra consulta es que, ah, Natalie, perdón, es una entrevista a un docente y una a un papá, ¿verdad? Cuando ajá, dije es porque son grupos de tres, entonces 3, vos vas a estar con dos personas más y esas dos personas, esos compañeritos tuyos, igual van a hacer una entrevista a un docente y una entrevista a un papá. Por eso dije que es como que toda la información se tiene que unificar. No es que tienen que entrevistar a tres papás y a tres. No, no, no. Es una entrevista a un docente y uno a un papá por integrante de grupo. Quiere decir que si vos, Natalie, estás con Angie y con María José, vos vas a hacer una entrevista a un docente, una entrevista a un papá. Angie va a hacer una entrevista a un docente, una entrevista a un papá. Y María José también, una entrevista a un docente, una entrevista a un papá. Ahora ustedes tres ya se reúnen, porque ese es el grupo, ¿verdad? Y ya van a unificar la información. sí, Sí, profe, quedó clarito. sí, profe, correcto, con eso no hay ningún problema. Y Ok. otra consulta, ¿hay algún problema, digamos, si la persona docente que yo entrevisto es, digamos, de un diferente centro educativo que el padre de familia que yo vaya a entrevistar, o eso no hay No, ningún no, problema? no, no, no hay problema. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto, Natalie. María José, Profe, una consulta, es que se me cortó cuando estaban hablando de eso. Con respecto a lo de los padres, ¿qué evidencia es la que se necesita, profe? ¿O algo no? este, sí, sí, si haces la entrevista presencial, cuando llevas el documentito, que él te firme al final de la entrevista para que quede ahí la firma. Si lo vas a hacer virtual, porque ya te queda más sencillo y por la situación de las lluvias, qué sé yo, lo haces virtual, tomas un pantallazo que estás haciendo cuando estás hablando con el padre de familia. Yo, profe, en mi caso es que es una escuela bastante rural. Ahí vas a ver que es bastante rural. De hecho, sí me toca completamente fuera de San José. Los papás no saben usar Teams, entonces yo voy a ir hasta las casas Perfecto. entonces que me Ujú. firmen la hojita de ellos. Y otra Sí, cosa, la profe, hojita de entrevista.
Nosotros hacemos es como el diario reflexivo, es eso, lo que se hace realmente, ¿verdad? Ya con el grupo. Ajá, ya la parte Sí, grupal. sí, podría visualizarse como un diario reflexivo. Ahí toman la indicación que se está pidiendo y construyen el informe con la información de cada uno de los integrantes. Y todas las evidencias, profe, se colocan en ese mismo, en En uno solo. anexos, exactamente, en uno solo. Sí, es un solo informe por grupo, ¿verdad? Si vos estás con 2 personas más, es un solo informe por grupo. Ok, y una sola persona lo sube, profe. Sí, exactamente. Igual. Ok, muchas Porque, gracias. bueno, no sé si ustedes, María José, ya se metieron y ya eligieron grupo. Ustedes vieron que ustedes ahí pueden elegir grupo, ¿verdad? Sí, profe, ya tenemos, ya estamos las 3 compañeras por dicho. Perfecto, súper bien. Yo es que no me he metido a revisar porque yo ahí yo puedo ver cuántos los integrantes de los grupos, quiénes están con quiénes. Entonces, para los que no lo han hecho, que corran, ¿verdad? Que no lo dejen muy atrás porque ya es importante que se comiencen a organizar entre ustedes. Karen, y después Isabel. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Karen? Bien, profe, bueno, mi consulta es, bueno, en las preguntas, bueno, son 7 preguntas a lo que vi en el trabajo para un docente y creo que también tienen que ser 7 para una persona padre de familia. Pero vieras que en lo de los padres, digamos, solamente viene hasta la pregunta número 4. De ahí hacia las 7 tengo que crearlas yo. Ahí dice que son 7, es que no recuerdo ahorita la indicación, Karen. Bueno, en la parte del docente sí salen 7 enunciados y en la parte de los padres solamente 4, pero yo creo que sí Entonces, indica que son 7. déjame ver un momentito para ingresar a la plataforma para ver eso, porque no recuerdo yo ahorita eso que me estás diciendo. Déjame ver. Dame un Y esa es momentito. mi duda, a ver cómo se haría. Está, unidad 4, entrevista. Dice, para la iniciativa, dice, se han abierto, debe tener 7 preguntas. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. Es como arriba, profe, 6. ahí, como en esa parte que dice que de la entrevista debes tener 7 preguntas abiertas. Ajá. Sería un docente. ¿Ves? Y en esa parte es la del docente y sí vienen las 7 preguntas, pero en la parte Sí, de sí. familia solo vienen 4. Sí, solo vienen 4. No, nada más trabajemos con esas 4 que están ahí. Si ustedes quieren incluir un poquitito más y piensan que debe ser un error acá en el sistema, que yo ahorita lo arreglo. Voy a poner acá 4 en esta rúbrica, porque nada más vienen 4 preguntas. Tienen razón. 1, 2, Sí, 3 ok, y entonces yo 4. en mi caso tendría que preguntarle a Ciani, que es mi profesora. Sí, sí, tenés toda la razón que dicha que me dijiste. Yo lo voy a corregir acá en el entorno de las alumnas mías, pero preguntarle a Ciani, decirle a Ciani vos me consultaste y que yo te dije que mejor le preguntaras a ella cómo lo iba a manejar ella. Ok, profe, mi otra consulta es cómo, bueno, primero la carta que yo debo de presentar para que la persona docente y la persona padre de familia me firmen, ¿cuál sería? Si lo vas a hacer con presencial y con el docente con el que trabajaste, puedes llevar la misma cartita que usamos en la actividad anterior, la de permiso, ¿te acuerdas? La Ah, ok, cartita que usamos la de permiso. que uno solicitaba el permiso. Ajá, puedes llevar esa. Si lo vas a hacer con otro docente, imprimite las preguntitas, las hojitas una hojita con las preguntitas que le vas a hacer y al final le pones firma y que él te la firme ahí. Ah, ok, y no hay que incluir la otra que habían enviado, una que decía para verificar el trabajo de campo, algo así. Es que déjame ver dónde estaba esa. Es que esa yo vi que la compartieron, pero no especificaba así como que si era para este trabajo o para el trabajo del taller.
Y vieras que en eso yo estaba confundida porque, bueno, yo hice mi visita al centro educativo el 7 de noviembre y No, el es que viernes no tenían. esa carta era para lo del taller, porque acá en la unidad 4 no está. Ah, ok, sí, porque es que, digamos, la docente Ciani la envió después, ese mismo día, pero hasta en la noche. Y entonces yo no la pude firmar, o sea, el docente no me la pudo firmar ni la directora porque el viernes no tenían clases. Y Ah, de ahí sí, empezaron, se fueron a congreso toda la semana pasada y ahorita sí, no hay clases por lo de la situación del clima y eso. Entonces sí. yo no la pude adjuntar al trabajo. Entonces, Yo te recomiendo que le mandes un correíto, un mensajito interno a la profesora Ciani y le contés, profesora, el día que me iban a firmar, le contés todo eso, para que ella lo tenga en consideración. Vos ya le mandaste el trabajo el domingo, ¿verdad? sí, yo se lo mandé. Pero mandale un correíto para que ella lo vea y sepa qué fue lo que pasó y no perda Sí, puntos. bueno, yo lo que hice, como no vi ninguna otra, lo que hice fue que a la misma carta de solicitud del permiso, en la partecita de abajo, yo le pedí a la docente y a la directora que me firmaran ahí y me sellaran. Entonces, esa cartita iba sellada y firmada por el centro Ah, bueno. educativo. Ah, bueno, yo creo que con eso es suficiente. Sí, Ujú. entonces bueno, igual yo ya le escribí a Ciani, pero ella como que no me ha contestado. Ah, Lo ok. que sí dijo fue Jay. que como que se había extendido la fecha de entrega, pero yo lo entregué el sábado, creo que fue antes del domingo que cerrara. Sí, lo que pasa es de que ella y yo decidimos extender esta semana porque algunos de ustedes no han podido ir a hacer el taller, y algunos centros educativos abren mañana. Hasta Entonces, el algunos van 25. o hasta el 25, exactamente, es Y que otros depende del hasta el lugar. 25. Entonces, a algunos, a los que se abre hasta el 25, que son míos, yo les dije, escríbanme por mensajito de la plataforma y yo les digo qué es lo que tienen que hacer, si ya se dieron cuenta y si ya lo entregaron, ya, pues súper bien. Ujú. Ok, profe, esas serían mis consultas sobre Bueno, lo de esta tarea. Entonces, está bien. muchísimas gracias. Con gusto, Karen. Sigue María Profe, José y luego Angie. profe, era yo. Hola. Es que tengo una duda. Yo hice la entrevista a mi hermana, pero la hice por WhatsApp, pero no saqué pantallazos. ¿Y tu ¿Cómo haría hermana en ese qué caso? es? ¿Tu hermana es madre Madre. o Sí, de docente? madre, madre. Entonces, hace ¿cómo se llama? Las preguntas que le hiciste, imprimílas, Para que las pueda firmar las ella. mandas, se las mandas a ella para que ella la firme, que te la escanee y te la pase. Igual lo tengo que hacer con el docente, porque yo le pasé las preguntas al profesor, el mismo que voy a aplicar la actividad esta de las mascaradas. Él me va a Ah, ok, hacer sí, entonces sí, lo firme como evidencia. bueno. Ok. María José y después Angie. Profe, la única duda que me queda es, ¿verdad que lo que son las respuestas no tienen que, o sea, no se tienen que poner como en los anexos? Las respuestas Eh, de de cada uno. de las entrevistas. Sí, Es que ustedes van a unificarlo. Bueno, el grupo las va a unificar, entonces de una u otra forma van a estar por ahí. por eso, pero no tienen que estar presentes, digo yo, como porque la idea mía era como, bueno, me llevo la compu, yo voy haciendo la entrevista y empezaba a imprimirlas y que me las firmaran, pero no sé si eso debe estar en anexos. Donde está la firma. Sí, lo que estaba haciendo, como lo hago, digamos, personal, era imprimir las respuestas de ellos y que me firmaran la entrevista al final y adjuntarla como anexos, pero no sé si Sí, es necesario o no hay ningún sí, problema. sí, sí, es que sí tenés que anexarlo, María José, porque ya ahí va a ir la firma de la persona que entrevistas, entonces tiene que estar por ahí la firmita en alguna parte. Ok, profe, y una consulta con lo del taller. Ahorita uno lo puede modificar. Es que yo hice el planeamiento, hice todo, pero cuando fui a la escuela sí puse lo de los tiempos. Y ahorita yo creo que no lo puse en el planeamiento, la distribución. Y no me lo has mandado todavía. Lo vas a Sí, mandar profe, estos días. sí, sí. No, desde el primer día de que se hizo la entrega, yo lo realicé. Pero ya me lo mandaste, ya hiciste la entrega el domingo. Ajá, desde que se habilitó, yo lo entregué.
Ya, y pues sí, como ya lo mandaste, ya déjalo así. Sí, ya no se puede. Es que ahorita fue que me puse a pensar, profe, porque yo sí lo distribuí en todo. Yo me llevé un planeamiento impreso y lo puse con todo. Mándamelo por mensajería, María José, para yo anexarlo al documento que vos me mandaste. Ok, gracias, profe. Con gusto. Angie. Profe, yo tengo una consulta. Yo estaba viendo las preguntas con respecto a los padres. Ajá. ¿Qué pasa? Por ejemplo, bueno, como aquí leyendo la primera, ¿conoce usted los componentes de evaluación con los que califica la asignatura que recibe su hijo o hija en la escuela? ¿Qué pasa si el papá me dice, no sé nada de eso? Y Bueno, sí, ya, solo y pongo eso, no sé nada, o sea, sí, porque ya ahí, si él no sabe nada, vos pones, bueno, ahí se pone, no sabe, qué sé yo, y vos le decís, bueno, esos componentes son este, porque puede que vos le decís los componentes y él diga, Jay, pero ¿qué es ese arroz con mango? Pero si vos le decís tareas, exámenes y así, ya él ya va a saber, ¿verdad? Pero inicialmente, si él te dice que no sé, vos pones, no sabe, pero le comenté que correcto, entonces ya la persona. ok, sí, tengo que hacerle como una retroalimentación pequeñita para que él tenga, porque Exacto. sinceramente, yo viendo las preguntas, ¿conoce usted el reglamento de evaluación de los aprendizajes? Bueno, yo que tengo mi hija ni los conozco hasta ahorita que los estoy estudiando, profe, es que las Angie. no, ¿qué le voy a decir? Si usted, a mí llega un papá y me dice, que esté haciendo una entrevista y me dice, ¿usted conoce los componentes de evaluación? Y yo le digo, no, si me lo hubiera dicho hace un mes. No, hace 2, 3 meses le digo, no sé, primero dígame a ver si conozco Ay. alguno. Y yo sé, Bueno, pero y, sí, tenés que realimentarlo un poquitito y, para que, y ¿para qué le voy a andar con largas? Si yo sé, yo conozco a la gente que me vive y el pueblo, yo sé que hay gente que no conoce, que manda a su hijo bien vestidito, bien mudadito, bien bonito a la escuela y de hecho que no saben a veces ni lo que ven en la escuela. Ellos y llegan con sus tareas, las aplican en la casa y tratan de llevar ahí el día de que el niño vaya a pasar el año, pero hay muchos papás no saben, no saben sí, que es pero un bueno, es planeamiento del importante mes. ahorita es importante estos procesos porque de una u otra forma también vas a colaborarle a sus padres para que comprendan un poquito más en qué consisten los componentes de la evaluación. Y bueno, y Oh, qué sí, dicha que entonces. vos misma como estudiante, como madre y ahora como estudiante te estás dando cuenta de todo lo que implica el proceso evaluativo. Sí, porque ya yo le llego y le pregunto así a un, y me va a decir, ya yo le digo a un papá, ¿usted conoce? Y me va a decir, no, yo no sé de qué es eso, y no va a poner no sé, o sea, entonces tengo que entregarle Sí, primero con una retroalimentación para que ya ahí hagamos un diálogo o algo, porque ya sí, ahí, yo exactamente. de las dos primeras preguntas, yo se las hago a mi hermano y yo sé que ella me va a decir, yo no sé de qué me estás hablando, mujer, eso es lo que me va a decir. Pero ahí vos la orientás un poquitito. Tenés Oh, que, si te dicen no, vos le decís, bueno, es que recuerde que ese, entonces, para que se amplíe un poquito más, porque si ya y no, si no nada vas a poner no, y ya, ¿y qué análisis se va a hacer de eso, verdad? exactamente, ok. Ujú. Entonces, profe, y lo último es, imprimo estas preguntas, que la firme la persona a la cual se lo voy a realizar, e igual las preguntas del profe, que lo imprima el profesor que lo va a realizar conmigo, y eso, bueno, uno lo anexa ahí. Entonces, no es necesario que me firmen esta carta donde decía, reciba un atento saludo de parte de la cátedra, que esa es la única que yo tengo, que fue la que me firmó Es la la única que directora. hemos tenido, sí. Si la tenés y querés, y es el mismo docente, o si A la mí me lo tenés, firmó a mí me lo firmó la directora, profe, porque era la que tenía más cerca, porque ellos estaban como a hora y media y con estos diluvios que han habido aquí yo soy del sí. Pacífico, ¿por qué? Pues entonces aquí está lloviendo horrible y ellos viven Pero en Angie, Pérez de León para allá. puedes mandársela digital al docente ahora, No, si lo vas. sí, eso me dijo ella, me dice, ay, mamita, ¿por qué usted no me dijo eso? Me dice, ¿qué hace usted en estos aguaceros con esta carta? Si usted me hubiera comentado, yo se lo hubiera mandado digital y Sí, yo ya sí, diré, ¿qué puedo hacer yo, ya? sí. Mandásela digital, usa la misma, porque ahí no dice que es para tal actividad, usa la misma y que te la firmen ahí. Ok, está bien, perfecto, Per- profe, muchísimas gracias. Muchachas, muchas gracias otra vez por ya es la última vez que nos vemos. Ahora que me acuerdo, ya es la última tutoría. Y bueno, nada más, muchachas, de verdad agradecerles un montón que se hayan conectado estas 4 tutorías. Yo espero que el acompañamiento que les he dado haya sido oportuno, que hayan aprendido bastante, y que bueno, por lo menos hayan tenido como esa espinita y
ese conocimiento de todos estos elementos. La evaluación es algo que cambia, la evaluación no es una receta ya hecha, y siempre tenemos que estar procurando conocer y aprender con respecto al tema. Ojalá que las tutorías no hayan sido muy aburridas. Yo espero que les hayan gustado, y bueno, ahí en algún momento a lo mejor les doy algún otro cursito, y para mí fue un placer acompañarlas este cuatrimestre. Ya no nos vemos más en tutoría, pero igual nos seguimos hablando por la mensajería. ¿De acuerdo? Bueno, muchachas. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Buenas luego, muchachas. noches, gracias. Bueno, chao, muchachas. Gracias a ustedes por... Gracias, profe, y éxito a todas. Gracias. Hasta luego.